Muy buenos días tengan todos ustedes en este bonito día, dando inicio nuevamente a una transmisión más de Mujer se Sana, un ministerio para la mujer, un ministerio que está dedicado a ayudar a sanar el alma, las emociones de cada mujer. Y les doy la bienvenida a todos y cada uno de los que se estarán conectando en este día. Gracias por conectarse. Esta mañana tengo un tema para ustedes muy interesante, que nos ha afectado a todo ser humano. Y el tema de hoy es sobre, bueno, le puse como título, mira dentro de tu hogar. Cuando nosotros como padres estamos criando a nuestros hijos de la misma manera que fuimos nosotros también creados. Creo que a la mayoría de los padres nos ha pasado lo mismo. Sean bienvenidos, no sé quién esté por ahí conectado, pero bienvenida, bendiciones, gracias por conectarse. Mi nombre es Rocío Bonilla. Para los que no me conocen, pertenezco a la Iglesia Hijos del Reino en Ensenada, Baja California. Entonces, les decía, cuando criamos a nuestros hijos, no tenemos una conciencia clara de la manera en que nosotros les hablamos, ¿verdad? No tenemos una conciencia clara del impacto que estamos causando en la vida de nuestros hijos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, en la manera que nos conducimos con ellos, en la manera que les estamos criando. Buenos días, Reinita, Jocelyn, buenos días, bendiciones. Entonces, el impacto que causamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando los estamos creando, estamos repitiendo los mismos patrones que nuestros padres nos educaron a nosotros. En la manera que ellos lo hicieron, nosotros sin darnos cuenta lo estamos haciendo de igual manera. Entonces estamos causando un fuerte impacto en la vida de nuestros hijos y a veces no tenemos conciencia de eso, no nos damos cuenta, sino estamos siguiendo los mismos patrones, ¿no? Repitiendo lo mismo que nuestros padres hicieron con cada uno de nosotros. Y esto va pasando de generación a generación. Nuestros hijos cuando ya son padres, vuelven a repetir lo mismo que nosotros les enseñamos o que desde sus abuelos vienen aprendiendo, ¿no? Pati Somera, Jessy, buenos días, bendiciones. Entonces, por ejemplo, cuando un padre abandona a sus hijos, ¿no? Cuando un padre abandona a su hijo, este hijo nace, ¿verdad? Dentro del matrimonio y de repente el papá, por cualquier razón, se va de casa, se olvida del hijo, ¿verdad? Estuvo algunos años en su vida, se olvida de él y se va, ¿verdad? Se va, no vuelve, nunca se hizo cargo de él, nunca tuvo una relación estrecha con él. Entonces este hijo crece, ¿verdad? Crece con ese rechazo, con ese dolor, con esa tristeza o con ese enojo, con ese rencor hacia el padre que nunca vio por él. Entonces cuando él crece, se casa, vuelven a repetir el mismo patrón. También abandonan a su hijo, se olvidan de él, no quieren saber de su vida, están repitiendo el mismo patrón que hizo el papá de ellos. Y puedes llegar a una edad adulta, ¿verdad? Como padre o como madre, porque también como madres puede suceder lo mismo, ¿verdad? De que no atendemos bien a nuestros hijos,
no nos interesa si están bien o qué les falta, si les estamos dando la mejor atención. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos trataron bien, ¿verdad? Como mamá o como papá recibimos un maltrato de nuestros padres, un abandono, aunque estuviéramos viviendo en la misma casa, ¿no? Que papá o mamá nunca se fue de casa, pero nunca te prestó atención, nunca te demostró el amor, nunca te abrazó, te mostró el cariño, el amor hacia ti. Entonces, crece el hijo con resentimientos, con amargura, con rechazo, sintiéndose abandonado. Entonces, cuando llega a ser padre o madre, no podemos fácilmente expresar el amor a nuestros hijos. Empezamos a repetir los mismos patrones. ¿Por qué? Porque estamos dañados, porque nuestro corazón está dañado, porque no sanamos las heridas, ¿verdad?, que hemos recibido por parte de nuestros padres, consciente o inconscientemente, porque ellos también vienen arrastrando, ¿verdad?, esos patrones que también ellos recibieron de sus padres, de sus abuelos. Se dan cuenta que todo esto va viniendo de generación en generación. Entonces, muchas veces actuamos de una manera tan espontánea, porque así crecimos, porque así nos enseñaron, y actuamos tan espontáneamente, ¿verdad? Y decimos palabras a nuestros hijos que lastiman, que hieren su corazón, que hieren su autoestima, ¿verdad? Los rechazamos con nuestra palabra, los hacemos sentir menos. Cuando expresamos esas palabras que a ellos les afecta tanto, ¿no? A ver, quítate de aquí, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer nada, tú siempre vas a ser un inútil, nunca vas a prosperar en la vida, quítate de aquí, no me estorbes, estoy ocupada o ocupado, quítate de aquí. Nomás vienes a molestar, nomás vienes a estar pidiendo y pidiendo cosas. Yo estoy ocupada, tengo que trabajar, hazte a un lado, vete allá a tu recámara, haz lo que quieras allá en tu recámara. No me molestes, ¿verdad? Y no nos damos cuenta el daño, ese mismo daño que nosotros recibimos cuando éramos niños, ahora los estamos dañando a ellos, a nuestros hijos. Y es un patrón, es una maldición generacional que se repite de generación en generación, ¿verdad? Esas frases que a veces decimos, que salen de nuestra boca, que no tienen lógica alguna, ¿verdad? Y las estamos repitiendo, ¿verdad? Las estamos repitiendo en nuestros hijos. Esas palabras que han quedado grabadas en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro interior, y que de repente salen, ¿verdad? Palabras que ni tienen lógica, ni tienen sentido para la vida de nuestros hijos, y sin embargo las estamos repitiendo, ¿verdad? Esas palabras que nos lastimaron, esas palabras que escuchamos de nuestros padres, que odiamos, que no aguantamos, que no soportamos escuchar de nuestros padres, pero espontáneamente también las estamos repitiendo en nuestros hijos. Entonces, qué bueno sería que tú y yo, antes de haber sido padres, hubiéramos aprendido a sanar primero nuestras heridas desde la infancia, de toda nuestra crianza. Alexandra, buenos días, bendiciones. Qué bueno hubiera sido que tú y yo como padres, antes de ser padres, hubiéramos sanado nuestro corazón, hubiéramos sanado toda herida que recibimos desde la crianza, de cómo nos criaron nuestros padres. Creo que la vida de nuestros hijos o la vida de nosotros como padres sería muy diferente, y daríamos aquello que no nos gustó a nosotros, que nos dañó y nos afectó en nuestra infancia, evitaríamos repetir ese mismo patrón con nuestros hijos. Qué bueno sería que antes de haber sido padres, Dios hubiera sanado nuestros corazones, hubiera sanado nuestras vidas. Quizás nunca conocimos en ese tiempo a Dios, ¿no? Quizás ya lo conocimos como cuando ya éramos padres, ¿verdad?
o quizás hasta este día estás escuchando esto y no sabías, ¿verdad? Quizás este día es el primer día que tú escuchas hablar de estas cosas y no las sabías. Ya somos padres, ya tenemos hijos pequeños o jóvenes o adultos, ya cometimos errores, pero sabes, nunca es tarde. Nunca es tarde para recapacitar, para corregir, ¿verdad? Y para pedir perdón y para perdonar a nuestros padres por todo lo que nos dañaron con sus actitudes, con sus conductas, que ellos también fueron dañados, ¿verdad? Y no supieron cómo ser unos buenos padres. No hay padres perfectos, todos cometemos errores, ¿verdad? Pero sí podemos evitar lastimar a nuestros hijos, lastimar el corazón de nuestros hijos. Sí podemos, con la ayuda de Dios, evitar lastimarlos, evitar herirlos, rechazarlos como fuimos rechazados nosotros. Entonces, resolver nuestros problemas de identidad, ¿verdad? Nuestros problemas de imagen, nuestros problemas de relacionarnos con otras personas, nos ayuda mucho. Cuando tú eres rechazada desde niña o desde niño, ¿verdad? Tú has sido rechazado por tu padre o por tu madre, crece en ti una baja autoestima en ti, ¿verdad? Uno se vuelve inseguro, se vuelve, ¿cómo les diré? Tímido, inseguro, tímido, no puedes socializar, no puedes tener una conversación con nadie, estás tan inseguro por ese rechazo, por eso que te hicieron sentir desde niño, desde niña, ¿verdad? Que no valías, que nunca podías hacer nada en la vida, que eras un inútil, que no recibiste amor, no recibiste esa aprobación. Los hijos siempre buscan o buscamos el ser aprobados por los padres, el decir, hey, hijo, tú puedes, sigue adelante, tú sabes, no. Cuando nos trataron como burros, como que no eres inteligente, tú nunca vas a ser un buen estudiante, tú nunca vas a hacer nada bueno en la vida. Todas esas palabras o esas declaraciones que recibimos desde niños, ¿verdad? Todo eso, ahora que somos adultos y ya también padres, todo eso nos ha afectado tanto que estamos repitiendo lo mismo con nuestros hijos. Dios nos enseña y nos sana el corazón, las heridas, y nos enseña cómo debemos de ser padres. Dice la palabra que no debemos airar a nuestros hijos, ¿verdad? Dice la palabra que debemos amar a nuestros hijos. Entonces, cuando airamos a nuestros hijos, cuando los herimos, cuando los maltratamos, ellos también van a repetir las mismas conductas que tú y yo estamos repitiendo o hemos repetido en el transcurso de nuestra vida como padres. Entonces, estamos transfiriendo esos conflictos, ¿verdad?, en nuestros hijos. Y no podemos ser los padres que Dios quiere que seamos o que nosotros queremos ser. Hay cosas tan fuertes, daños tan fuertes que hemos recibido, que no tenemos la libertad tan siquiera de saludar a nuestros hijos, de abrazarlos, de decirles, hijo, te amo. Hijo, eres lo mejor. Hijo, tú puedes. Tú eres un niño inteligente. Todo lo que tú te propongas lo vas a lograr, ¿verdad? Inculcarle lo especial que son. Inculcarle la palabra, los mandamientos de Dios, de cómo Él debe de comportarse en la vida, cómo debe caminar en la vida. Enseñarles, ¿verdad?, buenos principios para que tengan una mejor calidad de vida. Todas esas cosas son de bien para ellos.
si nosotros no recibimos esa educación basado en Dios, en la palabra, pero nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para recibir esas enseñanzas de parte de Dios para nuestras vidas. Las heridas, lo que nos marca desde niños, ¿verdad? Lo que nos marcó desde niños, eso es lo que vamos a es lo que vamos a manifestar, es lo que vamos a hacer cuando seamos adultos o ya que somos adultos. Entonces debemos estar conscientes del impacto que van a tener nuestras palabras, nuestros hábitos y nuestros ejemplos en nuestras generaciones. Los estamos marcando de por vida, para bien o para mal. Entonces, si nosotros que fuimos heridos, que la manera que nuestros padres nos criaron, nos hirieron, nos lastimaron, tenemos que ser conscientes ahora que si nosotros repetimos lo mismo, también vamos a causar un gran impacto en los corazones de nuestros hijos. Y como padres tenemos conflictos personales, ¿verdad? Que si no se resuelven, se van a pasar de generación en generación. Por nuestros propios conflictos y traumas que tenemos, que vivimos en nuestra niñez, en la manera que nos criaron, ¿verdad? Nos afectaron tanto que no podemos relacionarnos bien con nuestros hijos. Hay padres que no se pueden relacionar bien con sus hijos. Hay padres que se dedican el mayor tiempo del día a trabajar, y son responsables, ¿verdad?, en tenerles lo necesario, lo que necesite la familia. Y están tan ocupados y tan enfocados en eso que no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para los hijos, ¿verdad? Los hijos no conviven con los padres. Los hijos no pueden contar con el tiempo de los padres con ellos. Ellos quisieran jugar, divertirse, pasear, charlar con ellos. Sin embargo, el papá nunca tiene tiempo. Simplemente no quiere. No me molesten, estoy cansado. Háganse a un lado. Vayan allá con su mamá, allá a ella, díganle a ella, pregúntenle a ella, que ella les haga, ¿verdad? Entonces el hijo se siente triste, lastimado, rechazado, ¿verdad? Siente que su vida no es tan importante para nadie, y ahí empiezan, ¿verdad?, el enemigo a trabajar en las mentes de nuestros hijos, como trabajó en la nuestra, porque nos hizo creer que no valíamos nada, que nunca podríamos hacer nada en la vida. Entonces es tan importante estar conscientes de la manera en que les estamos hablando a nuestros hijos, de la manera en que los estamos criando. Cometemos muchos errores, pero sabes, nunca es tarde para rectificar los errores. Entonces, nos sentimos abrumados, nos sentimos incapaces de satisfacer las expectativas de nuestros hijos, porque no satisfacieron las expectativas nuestras cuando nosotros cuando estábamos en casa con nuestros padres, cuando ellos nos estaban criando. Y no queremos aceptar y negamos nuestros propios errores, ¿verdad?, tomando una posición de autoridad. Cuando nuestros hijos nos reclaman, hey papá o mamá, tú no tienes la razón de lo que me estás diciendo, tú estás equivocada, las cosas no son así. No, nos ponemos en una posición de autoridad y los callamos y no los dejamos hablar, y les decimos que ellos no tienen razón de nada, que ellos qué van a saber si son unos niños o unos jóvenes. Entonces tomamos esa posición y no aceptamos que nos estamos equivocando, que verdaderamente lo que nuestros hijos nos están diciendo tienen razón de lo que ellos nos dicen. Y entonces tomamos esa postura y no admitimos ningún comentario de parte de nuestros hijos, ¿verdad? Nunca aceptamos ese comentario, lo rechazamos.
y nos damos cuenta que sí tienen razón de lo que nos están diciendo, que sí estamos equivocados de la manera como les estamos hablando. Entonces me comentan que se trabó la transmisión. No sé si se está viendo bien para todas o es nada más para una sola persona. Miren, una historia que les quiero compartir de un niño que un día él se fue de pesca con su papá. Nunca lo habían hecho. Y ese día su papá decidió llevarlo a pescar. Entonces, este niño estaba feliz porque se había ido a pescar con papá. Entonces, él pasó ese día bonito, un día grandioso para su vida, haber estado con su padre un tiempo a solas con él, tenía a su papá para él solo, convivieron en ese lugar donde fueron a pescar. Su papá era un hombre muy influyente en su trabajo, en su negocio, ¿verdad? En todo lo que él hacía, era un hombre muy ocupado. Pero ese día decidió dedicarle ese tiempo a su hijo y se fueron a pescar. Entonces su hijo tenía un diario y él escribió el día que ese día había sido un día grandioso para él, que había salido a pescar con su papá. Entonces fue el día más grandioso de su vida. Pero años después llegó a sus manos el diario de su papá después de que él había fallecido. Y él buscaba entre las páginas de ese diario encontrar un comentario que haya hecho su padre respecto a ese día cuando ellos fueron a pescar, cuando él era un niño. Entonces recordó con agrado ese día y se preguntó lo que su padre habría anotado en su diario. Lo que él descubrió, ¿verdad? De su padre, de la percepción que el padre había tenido de ese día cuando estuvo con su hijo pescando. Él escribió, el padre dice: hoy fui de pesca con mi hijo, dijo, y fue un día desperdiciado. Para el hijo fue un día grandioso. Para el padre fue un tiempo desperdiciado, ¿verdad? Porque él estaba tan ocupado en sus propias cosas que dijo: aquí estoy perdiendo el tiempo, cuando debería estar haciendo miles de cosas en la oficina, en el trabajo, ¿no? Un día desperdiciado. Imagínense lo que causó, el impacto que causó en ese niño, ¿verdad? Imagínense el impacto que causó ese padre en ese hijo. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado porque para nuestros hijos, un tiempecito que estemos con ellos, para ellos es grandioso. Yo recuerdo mucho, y porque sabes que esos tiempos marcan su vida o marcó nuestras vidas. Yo me acuerdo hace mucho, yo estaba niña, mi papá no era muy que conviviera mucho con nosotros, ¿verdad? Y aparte de que él estaba fuera, muchos meses fuera de casa porque él se dedicaba, él era pescador y pasaba meses fuera de casa. Pero cuando venía y que el tiempo que estaba con nosotros, nos sacaba a pasear, etcétera. Pero convivir así con él era muy, muy raro. Y yo me acuerdo un día que estando en el patio de la casa, recuerdo que había un piso en esa, y ahí jugábamos a las corcholatas. Los que sean de mis tiempos se van a acordar de qué se trata, ¿no? Que poníamos las corcholatas de las sodas y las empujábamos y poníamos rayitas en el piso y teníamos que llegar a la meta y con el dedo le íbamos dando a la corcholata. Y recuerdo bien
lo tengo tan presente todavía, que mi papá un día se sentó a mi lado y se puso a jugar conmigo a la corcholata. Para mí fue algo tan impactante y marcó tanto mi vida. O sea, ese momento que no duró mucho ahí sentado conmigo, pero esos minutos que estuvo ahí para mí fueron bonitos, fueron un tiempo tan hermoso que pude vivir con mi papá. ¿Cómo impacta, verdad? Esos detalles, ese tiempo que tú le dedicas a tus hijos, el que te sientes a jugar con ellos, el que te sientes a leerles un cuento, el que te sientes simplemente a platicar con ellos, a escucharlos, lo que ellos te quieren decir. Todo eso causa un impacto positivo en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Todo eso, el que tú le dediques. Nosotros fuimos 8 hijos, 8 hermanos, imagínense dedicarle el tiempo uno por uno, ¿no? Pero cuando nosotros damos ese tiempo, si tienes 3 hijos, 4 hijos, 6 hijos, los que tengas, a veces tienes un hijo y no les prestas la atención. Necesitamos prestarle atención a nuestros hijos, necesitamos dedicarles esos bonitos tiempos. ¿Cuánto dolor viene al corazón de un hijo cuando el padre o la madre no tiene tiempo para él? ¿Cuánto dolor hay en ellos? No podemos pensar que el pasado quede en el pasado. El pasado marca nuestro presente. La vida que nosotros llevamos desde niños marcó tanto que ese pasado sigue estando en nuestro presente y estamos haciendo las mismas cosas que a nosotros nos dañaron, lo estamos haciendo con nuestros hijos. Entonces el pasado está marcando nuestro presente y tenemos que ser conscientes de ello, ¿verdad? El pasado va a determinar nuestro futuro y el de nuestros hijos, ¿verdad? Va a determinar. Si nosotros estamos actuando de la misma manera que nuestros padres, de forma negativa, va a afectar a nuestros hijos y nuestros hijos van a repetir lo mismo. Pero si nosotros los afectamos de manera positiva, nuestros hijos van a ser afectados positivamente y positivamente van a afectar a sus hijos. Entonces esto es un patrón que se va siguiendo, ¿verdad? Analicemos y estas preguntas. ¿Qué patrones de conducta te enseñaron tus padres? Esos mismos patrones de conducta los estás reproduciendo en la crianza de tus hijos. Pregúntate, analízate hoy, este día, ¿qué es lo que estás haciendo con tus hijos? ¿Verdad? Las marcas pueden ser muy fuertes, pero si quieres cambiar el futuro, es necesario cerrar el pasado, ¿verdad? Y aún si ha sido negativo. Cerrar ese pasado negativo, cerrar ese pasado que te lastimó, que te dañó, que no te ha dejado ser el padre o la madre que tú quieres ser, ¿verdad? O el padre y la madre que Dios quiere que tú y yo seamos. Tenemos que cerrar ese pasado. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Perdonando. Perdona a tus padres por el daño que te hicieron, por la forma equivocada que te criaron. Perdónalos. Perdona todo eso que te lastimaron, todas esas palabras, todas esas actitudes que te dañaron, que hirieron tu corazón, que no te han dejado ser libres, ¿verdad? Que no te han dejado tener esa libertad para con tus hijos. Perdónalos, porque cuando nosotros no perdonamos a nuestros padres, vamos a cometer las mismas cosas que nos dañaron, las vamos a cometer con nuestros hijos. Tenemos que soltar el perdón para nuestros padres. Nos dañaron, ellos no supieron ser el padre que uno hubiera querido tener, pero ellos también estaban heridos, ellos también estaban dañados por sus padres, por nuestros abuelos. Entonces ellos no sabían cómo dar el amor, cómo dar el cariño. Por eso hay hombres que crecen son tan fríos, no saben expresar el amor para sus hijos, porque a ellos nunca les trataron con amor. Y nosotros tenemos que comprender eso.
en vez de reprocharles, en vez de odiarlos. Es que mi papá me abandonó, mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca esto. En vez de reclamar todo esto, porque miren, a veces hasta en la edad adulta, ya siendo hombres o mujeres de edad ya avanzada, aún seguimos reclamando lo que nuestros padres no nos dieron. Aún seguimos ya nuestros padres, unos ancianitos, ¿verdad? Ya grandes, de una edad avanzada, y aún estás reclamándoles por lo que porque te abandonaron, porque no te dieron, porque no te hicieron, por todas esas cosas. ¿Sabes qué? Hay que perdonar, hay que soltar el perdón, porque esas mismas cosas que ellos hicieron negativamente en tu vida, tú las empiezas a repetir en tus hijos, en tus generaciones, aún con tus nietos, ¿verdad? Hay abuelos que no se acercan a los nietos, no saben cómo acercarse. Todo eso es una maldición generacional, todo ese daño, todos esos traumas son maldiciones generacionales y se van repitiendo en nuestras generaciones. Entonces, lo que somos determina lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que somos surge de nuestra identidad. ¿Cómo soy yo como mamá? ¿Cómo soy yo como padre? ¿A quién me parezco, verdad? ¿A quién me parezco? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? ¿Estoy haciendo lo mismo que mi mamá hacía conmigo o mi papá hacía conmigo? ¿A quién me parezco? ¿Verdad? ¿En qué forma estoy repitiendo el mismo modelo de crianza que yo tuve? ¿De qué manera? ¿Verdad? Puedes analizar tu vida en este momento y puedes hacerte muchas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué tipo de crianza yo tuve? ¿Fueron mis padres permisivos o autoritarios, indiferentes, lejanos o cariñosos? ¿Supieron cómo equilibrar esos aspectos? Tal vez eran padres ausentes, o quizás uno de ellos tenía carácter más fuerte y dominaba en el hogar. ¿Cómo me hacía sentir eso? Ellos pudieron afirmarme como persona, o sea, ayudarme a ser una persona que me hicieran reconocer mis capacidades o mis talentos, o simplemente me trataron como un inútil, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje se usaba en mi casa? ¿Cómo me hacían sentir las palabras de mis padres? ¿Había violencia? ¿Cuáles eran los valores fundamentales en mi familia? En ocasiones personas se enojan cuando las comparan con sus papás. Es que eres igual a tu papá, es que eres igual a tu mamá, y se molestan porque eso que no les gusta de su papá o de su mamá, uno lo está repitiendo por la falta de perdón. Porque debemos perdonar y porque debemos amar a nuestros padres, así hayan cometido los errores que hayan cometido, nos hayan lastimado de la peor manera. Nosotros tenemos que perdonarlos, tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso con nuestros padres, cuando los honramos, cuando honramos a nuestros padres, entonces todo ese daño que hay en nuestro corazón se va a sanar. Y entonces vamos nosotros a poder ser de bendición para nuestros hijos y no dañarlos de la misma manera que nos dañaron a nosotros, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Tal vez se revivan situaciones en nuestras vidas que preferimos olvidar, ¿verdad? Pero las repetimos una y otra vez sin saber por qué. Hay situaciones en la vida, o hay conductas que nos lastimaron, que nos dañaron, que no queremos recordar, que queremos olvidar, conductas de nuestros padres hacia nosotros. Sin embargo, sin darnos cuenta, las estamos repitiendo en nuestros hijos. Entonces, los médicos, por ejemplo, hablan de esta inclinación como una herencia genética, ¿no? Pero nosotros como creyentes llamamos esto como maldiciones generacionales. Y la verdad es que las cosas se retienen o se dejan ir
desde el fondo del corazón. En nosotros decidimos si vamos a seguir la misma conducta de crear a nuestros hijos como nos criaron. Hay cosas positivas que también recibimos de nuestros padres. Hay cosas muy positivas, pero hay otras que no lo son. Esas son las que debemos evitar para criar a nuestros hijos. Entonces Dios es el único que puede ayudarnos a ser el padre o la madre que necesitamos ser para nuestros hijos. Busquemos la ayuda en Dios, busquemos la ayuda en su palabra. En la palabra de Dios hay muchos consejos para nosotros como padres, ¿verdad? No debemos de airar a nuestros hijos, no debemos dañarlos, no debemos lastimarlos, no debemos hacerlos enojar, no debemos lastimar su corazón, haciéndolos sentir que no valen nada, que no tenemos tiempo para ellos. Nuestro tiempo es tan valioso para ellos. Media hora, una hora, no sé, el tiempo que tú les puedas dedicar a tus hijos es valioso para ellos. Entonces tenemos que buscar esa ayuda. Necesitamos ser sanados de todas esas heridas y solo Dios puede sanarnos. Y sabes que el perdón es la puerta que abre esa liberación. El perdón es la puerta que abre, o es la llave que abre esa puerta de sanidad, de liberación, para que tu alma se libere, tus emociones se liberen, todos esos traumas se vayan de tu vida. Es a través del perdón. Cuando tú perdonas de todo corazón, en este caso a tus padres, te liberas de todo eso, te liberas. Entonces hay que perdonar a nuestros padres y hay que pedir perdón a nuestros hijos si ya los hemos dañado, si ya los rechazamos, si ya los hicimos a un lado, si no nos interesa, si los abandonamos. Hay que pedirles perdón a nuestros hijos. Entonces no podemos justificar nuestra mala conducta diciendo, es que a mí me crearon así, por eso yo soy así. No, eso no es una justificación. Tenemos que perdonar a nuestros padres y liberarnos de eso para que nosotros seamos mejores padres, ¿verdad? Tenemos que buscar el principio. Dice la palabra en Juan 20:23, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviréis, o sea, los que retienen. Déjenme leerlo en otra versión, porque aquí está un poco, para aquellos que no leen la Biblia, pues se les va a hacer así como que ¿qué está diciendo, no? Pero vamos a leer en Juan 20, permítanme tantito. Juan 20:23 dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Sí? Cuando nosotros perdonamos, liberamos a esa persona de toda culpa, de todo pecado que hizo contra nosotros. Cuando no perdonamos Dios a nosotros no nos puede perdonar. Nosotros tenemos que perdonar para liberarnos, tanto liberar a esa persona, en este caso a nuestros padres, y liberarnos nosotros también. Pero si nosotros no perdonamos, retenemos esos pecados en ellos y en nosotros. Entonces tenemos que perdonar, tenemos que soltar el perdón para nuestros padres. Y nosotros como padres, si ya eres padre, ya eres madre, y has hecho lo mismo que tus padres hicieron contigo, que te dañó tanto, es tiempo, estamos a tiempo de pedirle perdón a nuestros hijos y de tener una mejor relación con ellos, ¿verdad? De esforzarnos a darles el amor que ellos necesitan recibir de nosotros. Así es que, querida amiga, te invito a que reflexiones en este mensaje, que reflexiones en ti mismo, cómo ha sido tu comportamiento hacia tus hijos, cómo
cómo los estás criando, cómo son tus actitudes hacia ellos, cuáles son las palabras que salen de tu boca, qué es lo que les estás diciendo, cómo les estás hablando, ¿verdad? De nuestra boca salen palabras de vida o palabras de muerte para nuestros hijos. Cuando nosotros les ofendemos, les lastimamos, estamos soltando palabras de muerte y estamos dañando la vida de nuestros hijos. Cuando sale de nuestra boca palabras de bendición, a ellos los estamos bendiciendo y les estamos dando una buena formación para cuando ellos sean unos adultos. Entonces, les bendigo en esta mañana, doy gracias a Dios por cada una de ustedes que se han conectado. No olviden de compartir y pido a Dios en esta hora que su Espíritu Santo esté tratando con su corazón en esta mañana y les esté ayudando a reconocer los errores que cometemos. Y ¿sabes qué? Si aún tienes a papá y a mamá, perdónalos. Si aún tienes a mamá y a papá a tu lado, perdónalos. Ya no les reclames, ya no los juzgues, ya no los critiques, ya no murmures contra ellos. Perdónalos, reconcíliate con ellos. Y siendo tú ya una madre o un padre, también reconcíliate con tus hijos. Pídeles perdón por lo mal que te has dirigido con ellos. Y esto va a traer una restauración a la familia, va a traer sanidad a la familia, van a ser libres de todos esos traumas que por años y generaciones han vivido. Entonces, esta mañana yo oro por ti y le pido al Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que cada mujer o cada hombre que escuche este mensaje, Señor, traigas la sanidad en su corazón, Señor. Traigas a conciencia, Padre, por todo lo que él vivió desde niño o desde niña, Señor. Pero dale la libertad, Señor, y la convicción, y que él pueda decidir perdonar a sus padres, como pedirle perdón a sus hijos por el daño que haya causado en ellos. Señor, que la presencia tuya esté sobre de ellos. Trae en los corazones un genuino arrepentimiento, Señor, y que podamos o puedan soltar el perdón en esta mañana y ser libres en el poderoso nombre de Cristo Jesús y tener una mejor relación y puedan crear de una mejor manera a sus hijos, que podamos ser los padres que tú quieres que seamos, Señor, que podamos ser los padres que en vez de destruir la vida de nuestros hijos, Señor, los animemos a ser mejores cada día, que les demos una buena formación y esa buena formación viene de ti, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la inteligencia para poder ser los padres que tú quieres que seamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, que tengan un excelente día. Les bendigo y nos vemos próximamente. El próximo jueves a las 9 de la mañana, con el favor de Dios, aquí estaremos nuevamente con un tema más de cómo ganar el corazón de nuestros hijos. Amén. Cómo recuperar el corazón de nuestros hijos. Dios les bendiga. Les envío un abrazo a todos. Gracias una vez más. Bendiciones.